relacionado a técnicas de auditoría frente a la transformación digital de los procesos de cumplimiento y prevención del blanqueo de capitales. Un gusto saludarles, mi nombre es Edwin Ríos, soy socio de los servicios de Risk Advisory y consultoría en RSM Panamá y es un gusto pues tenerlos nuevamente el día de hoy en nuestro tercer webinar. Se preguntarán quién es RSM Panamá y un poco sobre nuestra empresa. Pues RSM Panamá es parte de la red internacional de RSM, presente en más de 120 países, con alrededor de 810 oficinas, 43,000 personas y con una facturación aproximada de 5.7 billones de dólares, lo cual nos hace pues estar dentro del ranking de firmas más grandes de contabilidad, auditoría, impuestos y consultorías a nivel mundial, posicionada pues como número 6 en las diferentes jurisdicciones. En Latinoamérica estamos presentes en alrededor de 20 países, con unas 77 oficinas y aproximadamente 3,000 colaboradores. RSM Panamá, al igual que a nivel de RSM International, pues brinda servicios de auditoría a cargo en Panamá de la oficina, pues los socios Ricaurte Chan y Julio Cruz, responsables de los servicios de auditoría financiera, relacionados pues a todos los estados financieros, la auditoría de los estados financieros, revisiones especiales, procedimientos específicos y convenidos. Brindamos también el servicio de contabilidad tercerizada, también el de planillas y elaboración de reportes financieros para nuestros clientes. Esta línea pues también está a cargo del socio Julio Cruz, como parte del equipo de RSM de Panamá. A nivel del departamento de impuestos, pues a cargo del señor Aristides Batista, brindamos servicios de planificación fiscal, precios de transferencia, declaraciones fiscales, peritaje, auditoría de cumplimiento. Y por último, pues nuestra línea, o en la que estamos en nuestra área de responsabilidad, que son los servicios de Risk Advisory o consultoría, pues que guarda relación con las actividades de auditoría interna tercerizada o parcialmente tercerizada para bancos, para empresas fiduciarias, para empresas de mercado de valores, para empresas del sector no financiero, entre otras, pues también aspectos de auditorías de tecnología, por ejemplo, certificaciones del proveedor Telered para las redes de ATM, ACH, PIT, SWIFT también. A nivel de gobierno corporativo y gestión de riesgo, pues también hemos tenido una muy buena experiencia dando servicios y asesorando a los clientes en procesos de evaluación independiente de las actividades y las sanas prácticas de gobierno corporativo. Y también a nivel de gestión de riesgo hemos pues tenido muy buena oportunidad asesorando clientes del sector financiero y no financiero. En lo que respecta a prevención de blanqueo de capitales, pues hoy en día es el tema que estaríamos hablando, pues nos especializamos en los servicios de auditoría independiente o evaluación independiente, conforme a los requisitos del artículo 45 de la ley 23, como también auditorías internas exclusivas del área de cumplimiento o del programa de cumplimiento, entre otras auditorías tecnológicas, pues que también estamos brindando para diversos sistemas de monitoreo transaccional, ya sea en línea o ya sea a través de batch, entre otras actividades como gap análisis de modelos de madurez, también auditorías o gap análisis para bancos corresponsales en conjunto con la región o las otras oficinas de la región, participación en comités de prevención, auditoría, entre otras actividades que realizamos. A quienes hemos capacitado y pues hemos compartido nuestras experiencias, conocimientos en materia de prevención. Aquí en Panamá, pues un grupo importante de organizaciones sin fines de lucro, de instituciones, como por ejemplo el Instituto de Auditores Internos de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá para los congresos hemisféricos, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento también para con diferentes tipos de congresos y actividades propias de la asociación, bancos específicos, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. De hecho, hace 2 semanas tuvimos un webinar por la conmemoración del Día del Contador Iberoamericano. El Colegio Nacional de Abogados también es un sector muy especializado en el que nos hemos podido preparar y compartir, pues también bajo aspectos de ley 23 y regulación de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, pues nuestros conocimientos en la industria de las firmas corporativas y otros servicios dados por los abogados. En la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, pues hemos tenido también la oportunidad de participar en varios foros
incluyendo a la unidad de análisis financiero, incluyendo en ese momento la intendencia, la superintendencia, entre otros. A nivel fiduciario de firmas de abogados, pues también hemos hecho una serie de capacitaciones interesantes. El Ministerio de Gobierno, también como parte del programa, la última ronda de inspección de la GAFI, pues nos tocó también capacitar a una serie de organizaciones sin fines de lucro y de fundaciones para poder pues reforzar las actividades de prevención, aun cuando estos sectores no son propiamente regulados por la ley 23, pues la GAFI en una de sus recomendaciones establece que hay que definir políticas propias a nivel de país para los sujetos, para las organizaciones sin fines de lucro y para las fundaciones de interés privado. A nivel de RCM Internacional, pues también hemos tenido la oportunidad de capacitar diferentes equipos de trabajo y de desarrollar pues la práctica y el liderazgo de los servicios de prevención de mercado de capitales en conjunto con las pues, firmas de Brasil, con las firmas de Estados Unidos, con las firmas de México, entre otras. Muy bien, el día de hoy vamos a estar conversando sobre algunas técnicas de auditoría enlazadas a las actividades de cumplimiento y prevención que han sido transformadas digitalmente. Tenemos una participación muy importante el día de hoy de pues, colegas y personal de cumplimiento y reguladores de Argentina, de Brasil, de Uruguay, Perú, Colombia, México, El Salvador, Puerto Rico y Estados Unidos. Tenemos también participación de algunos sectores propios como bancos, fiduciarias, empresas de mercado de valores, cooperativas, firmas de abogados, contadores, inmobiliarias, construcción. Tenemos también una importante participación por parte de los reguladores, a quien también pues agradecemos el esfuerzo y la colaboración. Por ejemplo, la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, muy agradecidos con ustedes por la participación durante estos 3 webinars que hemos realizado en materia de prevención. Definitivamente también con nuestros colegas de la Superintendencia de Bancos de Panamá han estado muy activos en estos webinars, también se les agradece. Otros de la Superintendencia de Mercado de Valores, Bolsa de Valores, que también han participado, seguros. A nuestros colegas regionales de RCM que también están presentes, pues también se les agradece muchísimo la participación. Y bueno, comencemos entonces con el material. 3 preguntas fundamentales que se realizan a los auditores, independientemente que sean internos o externos, frente a la transformación digital de las áreas de cumplimiento. Número 1, ¿cuál es el rol de la auditoría en la prevención de blanqueo de capitales, ya sea interna o externa? Número 2, ¿a qué se refieren los organismos de supervisión cuando establecen el término, el concepto de idoneidad del auditor en la prevención de blanqueo de capitales? Número 3, ¿qué habilidades deben tener los auditores hoy en día frente a los procesos de transformación digital de las áreas y funciones de cumplimiento? Definitivamente que los auditores, ya sea internos, externos y propiamente hablando también como reguladores, tenemos unos retos importantes frente a la transformación digital de las actividades y los procesos de cumplimiento. Entonces, vamos a responder primero la tercera pregunta. Es sumamente importante contar con habilidades y requisitos como un nuevo auditor de prevención. Es decir, tenemos que conocer y convertirnos en expertos en la materia. Y esto lo planteamos con el hecho de poder tener certificaciones, independientemente del gremio, de la institución o de la asociación que las emita, tener pues certificaciones, diplomados en materia de prevención, contar con las suficientes competencias y experiencias en diferentes sectores financieros y no financieros para poder pues cumplir las expectativas de una función de auditoría en materia de prevención. Sumamente importante que los auditores contemos con una metodología estándar de auditoría respaldada en normas y en control de calidad. ¿A qué nos referimos con esto? Los auditores debemos cumplir por esquemas internacionales o estándares internacionales con una serie de normas, ya sea para efectos de auditoría externa, normas internacionales de auditoría, o ya sea para auditoría internas, normas para el ejercicio profesional de la actividad de auditoría interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos. Entonces, es sumamente importante que nuestras metodologías para evaluación o para auditoría sean consistentes, ya sea a través de un sujeto obligado financiero o no financiero. Es decir, que cumpla con pasos, con procedimientos, con pruebas específicas, analíticas, sustantivas, para poder tener una cobertura amplia, apoyada en normas, en papeles de trabajo y en controles de calidad. Es sumamente importante, como parte también de las normas a las que los auditores tenemos que regirnos,
cumplir con la aplicación de algunos atributos o características como auditor. La independencia, para poder reportar pues a los más altos, digamos, mandos dentro de la organización, llámese una junta directiva o un comité de junta directiva. La objetividad, es decir, siempre tener un juicio o un criterio pues imparcial en nuestras evaluaciones, ejercer debido cuidado profesional, sumamente importante la pericia y el debido cuidado profesional en el actuar dentro de nuestras funciones o responsabilidades como auditores internos, y por otro lado poder ejercer el buen uso del juicio y el criterio profesional que como auditores nos caracteriza. Ajá. Muy bien, quiero hacer una pausa para presentarles a Hannah, que ya nos está interrumpiendo aquí. Hannah, pues, es un prototipo de inteligencia artificial que, pues, nos ayuda, prácticamente es como una secretaria ejecutiva de nosotros. Asistente ejecutiva virtual. Perdóneme, una asistente ejecutiva virtual que, pues, nos ayuda con algunas conferencias y algunos cursos, sobre todo en temas de transformación digital y esto, ¿no? Hannah, tienes a 100 personas aquí a nivel de Latinoamérica y Panamá, pues, asistiendo y escuchándonos. No sé si quieres presentarte. Buenos días, me llamo Hannah y soy una interfaz de inteligencia artificial creada para asistir al señor Edwin. Sin formalidades, Hannah. Recuerda que esto es un webinar y estamos en tiempos de pandemia, estamos tomando desde la casa las conferencias, así que nada de seriedad ni de formalismo. Hannah, por favor, relajada. De acuerdo. Hola, soy Hannah y mi nombre proviene de un ex amor del señor Edwin que le rompió el corazón. No, ya, suficiente. Vamos a dejar a esta señora en mute porque nos está... Llévanos, por favor, a la misma pantalla donde nos habíamos quedado. Ok, entonces hablábamos de las certificaciones, de la metodología estándar, de la aplicación de atributos, amplio conocimiento en gobierno de la prevención, es decir, poder conocer y tener experiencia en las formas y las estructuras que el gobierno corporativo y de la prevención pues interactúa, ya sea para sujetos obligados financieros, que son mucho más robustos, que digamos también con sujetos obligados no financieros, que algunas normas se adoptan por sanas prácticas o algunos estándares. También a nivel de gobierno de tecnología de la información, estamos hablando propiamente de transformación digital. Definitivamente que el gobierno de la tecnología de la información debe estar presente como parte de nuestros requisitos y habilidades como auditores. Un amplio conocimiento en la gestión de riesgos y hoy en día en la gestión integral de riesgos que nos permita visualizar no solamente el riesgo legal por aspectos de incumplimiento regulatorio, sino también riesgos integrales a nivel de riesgo operativo, pues otros tipos de riesgos pues reputacionales, entre otros, que forman parte de una evaluación y que por ende dentro del programa de cumplimiento del sujeto obligado financiero o no financiero, pues también deberían estar pues consideradas estas variables para poder pues evaluarlas y mitigarlas. Definitivamente que el riesgo en la era digital es sumamente relevante, conocerlo, tener un amplio conocimiento. Otro aspecto, quizás no a nivel de amplio conocimiento, es decir, ser sumamente expertos o ampliamente expertos, pero sí tener conocimiento en los controles generales de tecnología de la información y también ciberseguridad. Porque definitivamente que las plataformas, las nuevas tecnologías, todos los tipos de servicios tecnológicos o soportes tecnológicos en los cuales están respaldadas las funciones del programa de cumplimiento, pues pueden verse expuestas a riesgos de seguridad de la administración o también a temas de ciberseguridad. Así que es muy importante que tengamos conocimiento al menos en el actuar como parte de una evaluación del programa de cumplimiento como auditores internos o externos o regulatorios. Definitivamente, conocimiento extensivo de normativa y regulación de prevención de blanqueo de capitales, no solamente la local para los sujetos financieros y no financieros, también tener conocimiento de estándares internacionales, por ejemplo, lo que dice la ley de secreto bancario. Si, por ejemplo, nosotros vamos a ser contratados por un banco de Estados Unidos para evaluar los servicios de corresponsalía o los temas de prevención como parte de los servicios de corresponsalía de un banco de Panamá o una institución financiera de Panamá, es muy importante que pues, el auditor conozca cuáles son las principales consideraciones y conozca el manual de inspección, en este caso de la ley de secreto bancario o de la BCA, pues que se elabora para poder inspeccionar, digamos, los bancos y verificar la efectividad del programa de cumplimiento. Por ejemplo, otras normativas, digamos que tengamos una sucursal en algún tipo de isla o algún tipo de jurisdicción como Caimán, pues también tener algún tipo de conocimiento, regulación, por ejemplo, de las islas del Caribe, ya sea Bahamas, BVI, etcétera, Caimán, entre otros. Entonces es muy importante no solamente limitarse al conocimiento de la normativa panameña, sino también a la normativa internacional.
Definitivamente un aspecto relevante que viene siendo una habilidad y un requisito del nuevo auditor es poder tener experiencia interactuando con reguladores. En el sector financiero somos ampliamente pues inspeccionados por los reguladores. Por ejemplo, nosotros somos auditores internos en bancos, en fiduciarias, en otros sectores financieros, y definitivamente que el regulador, cuando va a hacer sus inspecciones integrales o de prevención, pues uno de los requisitos del regulador es solicitarnos por lo menos nuestros informes de auditoría interna para la prevención de blanqueo de capitales, nuestra metodología, nuestros planes de trabajo o programas de trabajo e inclusive papeles de trabajo. Entonces, por eso es importante destacar el uso de metodología estándar respaldada en normas y en controles de calidad para efectos de poder pues, cumplir con las expectativas de los reguladores y apuntar y que ser un brazo de apoyo para los reguladores dentro de las instituciones financieras. Otro aspecto, pues, es tener un conocimiento de los esquemas y procesos de transformación digital de manera general y cómo estos son aplicados a las áreas de cumplimiento propiamente, y vamos a hablar más adelante al respecto. Y por último, y no menos importante, pueden haber también otros aspectos, pues tener un entendimiento y saber aplicar el dichoso enfoque basado en riesgo en los procesos digitalizados. Esto es exactamente lo mismo que hacemos cuando los departamentos de cumplimiento tienen cero nivel de automatización o digitalización, pues debemos hacerlo definitivamente y con más razón, pues hacer uso del enfoque basado en riesgo, cuando definitivamente ya las áreas de cumplimiento cuentan con actividades y se han transformado digitalmente en algunos aspectos. Entonces, estas son las habilidades y requisitos que el auditor hoy en día debiese por lo menos tener a mayor escala dentro de pues, los requerimientos o perfil de un auditor interno, externo e inclusive regulatorio. Bien, hablemos un poco, antes de entrar en materia de auditar procesos de transformación digital en cumplimiento, hablemos rápidamente de los riesgos y el cumplimiento en la era digital. Bueno, Hanna nos va a mostrar un poco, entonces, aquí algunos aspectos de riesgo, ¿no? Riesgos integrales por uso de nuevas tecnologías y procesos digitales asociados a, vamos a abrir un primer bloque, pues definitivamente que al estar transformados digitalmente, pues se generan nuevos riesgos, riesgos emergentes, como conocemos. Definitivamente que por hacer uso de nuevas tecnologías, nuevos servicios, nuevos procesos, y si estos están digitalizados, están transformados digitalmente, pues esto da pie o espacio a nuevos riesgos. Entonces estos riesgos tenemos que considerarlos porque pueden estar asociados a fallas en las estrategias de implementación de actividades de transformación digital, ya sea irse a la nube, ya sea respaldar servidores de aplicaciones muy puntuales a nivel de la nube, entre otros. Aspectos de inteligencia artificial para poder pues, agilizar y robotizar pues, algunas pruebas o algunos procesos dentro del sujeto obligado, ya sea financiero o no financiero. Tecnología y servicios pues establecidos en las nubes, pues cualquier tipo de vulnerabilidad sobre la tecnología y servicios que puedas tener soportados a nivel de la nube, pues también es importante tenerlo. Aspecto pues sumamente relevante también, pues vulnerabilidades en aspectos relacionados a la protección de datos de clientes y de las cuentas, pues de estos clientes como tal. Aspectos relacionados a fraude electrónico o que existan oportunidades, si lo vemos desde el punto de vista del triángulo de fraude, pues no poder controlar la oportunidad porque la necesidad y la motivación, como parte del triángulo de fraude, pues es más controlable la oportunidad propiamente hablando. Entonces, pues definitivamente que el fraude digital y el aspecto de ciberseguridad pues juegan un papel relevante en el uso de nuevas tecnologías y procesos digitales. Actividades o fallas en los procesos de integración tecnológica, no solamente en las áreas de cumplimiento, sino como las áreas de cumplimiento también se integran tecnológicamente con otras áreas, por ejemplo, negocios, operaciones, para efectos de monitorear, de hacer pues, vinculación de clientes, entre otras, o dar seguimiento transaccional. Las plataformas de vinculación de clientes, hoy en día, pues definitivamente un aspecto digamos, de transformación digital que las organizaciones están pues innovando son los procesos de vinculación a través de plataformas tecnológicas para, digamos, en cierta forma, pues reducir también el costo de tramitación y hacer pues de una forma más ágil el proceso de vinculación sin pues digamos que esto tenga una afectación en el cumplimiento regulatorio. Entonces es sumamente importante que se consideren los riesgos por posibles fallas o vulnerabilidades en estas plataformas de vinculación pues, de clientes. Definitivamente, quizás esto es uno de los puntos que
uno de los primeros puntos en los que se fueron innovando los departamentos de cumplimiento, pues utilizar herramientas de verificación de listas, no las vamos a mencionar, pero definitivamente hay listas internacionales para hacer consultas de clientes locales e internacionales, entre otros. Así que estos son vulnerabilidades que debemos poder considerar. Entre otros aspectos, pues las herramientas de monitoreo transaccional, pues hablamos de herramientas y no propiamente de sistemas, ya que definitivamente se habla de tener herramientas de monitoreo transaccional. Claro, hay empresas del sector financiero como los bancos que pueden tener definitivamente por contar con una masa crítica de transacciones, de clientes, entre otras servicios y productos, pues ameritan poder monitorearlos de manera, digamos, sistematizada a través de herramientas o sistemas de monitoreo transaccional, ya sea en línea o en tiempo real, o ya sea a través de lotes o batches con cortes al cierre diario. No obstante, en el sector no financiero, en el que no se cuenta con transacciones propiamente hablando de financieras, pues deben haber otros mecanismos, dependiendo también del perfil de riesgo, el perfil de entidad del sujeto obligado, pues ya sea una inmobiliaria, ya sea una firma de abogados, ya sea una agencia de autos, pues determinar las formas en las que la tecnología te puede ayudar a monitorear pues el comportamiento transaccional y de consumo de los clientes. Entonces es importante considerar posibles fallas también en el aspecto de monitoreo transaccional o en el caso de herramientas de monitoreo o de seguimiento del negocio del cliente. Otro aspecto a considerar, pues definitivamente las herramientas de Big Data o análisis de datos, en las que manejan pues una masa crítica de información y datos, pues es sumamente importante también considerarlos como parte de estos nuevos riesgos asociados a la transformación digital. Otro aspecto, pues el incremento de las operaciones remotas. Hoy en día todo se maneja a través de aplicaciones o de apps, a través del e-commerce. Entonces definitivamente el hecho de utilizar operaciones o aplicar o de realizar operaciones remotas a través de estas aplicaciones, pues definitivamente nos incrementa otros tipos de riesgos inherentes a estas aplicaciones o a estos tipos de canales electrónicos. Ni hablar de la tecnología financiera, los fintech, y en este caso el blockchain, para aspectos también de vulnerabilidades o fallas sobre estos tipos de tecnologías. Definitivamente otro aspecto es la robótica, por ejemplo, para hacer corridas sobre bases de datos importantes o grandes, digamos, de una manera ágil y confiable. Se utilizan mucho los aspectos de robótica. Los canales de comunicación y herramientas de comunicación, como estamos hoy, por ejemplo, interactuando a través de un Microsoft Teams. Hay otra serie de herramientas que pues funcionan para poder agilizar y tener canales de comunicación e interacción a lo interno y externo de la organización. Otro aspecto a considerar fue, hoy en día, con el home office o el teletrabajo o el trabajo remoto, pues también cuáles son los posibles riesgos y vulnerabilidades que pueden darse a través del uso de estas herramientas y por otro lado los aspectos de seguridad sobre el uso de estas herramientas en casa o digamos fuera de nuestras oficinas. Finalmente, otro aspecto relacionado a la transformación digital, definitivamente pues la supervisión o la regulación tecnológica, el concepto de RegTech. Pues el RegTech prácticamente lo que hace es establecer procedimientos de supervisión y fiscalización, hablando ahora propiamente de superintendencias y de inspecciones, fiscalizaciones, pues a través de tecnología y a través de procesos automatizados. Poder, pues también por otro lado, regular a través del uso de tecnología. Por ejemplo, hacemos énfasis en este caso en la Superintendencia de Bancos. Se ha creado un canal o un portal llamado TITSO, que es el canal en que todos los oficiales de cumplimiento, y ya obviamente se ha abierto también a otras áreas o recursos o personal dentro de los bancos y fiduciarias, para que puedan mandar toda la información de manera electrónica a través de este canal pues tecnológico llamado TITSO. Asimismo, por ejemplo, está el IT Bank o el IT Bank, que también para efectos, digamos, de átomos, de tablas Bank, o sea, reportería financiera hacia el regulador, pues también se crean para poder pues subir estos reportes y poder utilizar un canal seguro, confiable, que permita validar también funcionalmente las cifras, en este caso del banco, para efectos de poder pues recibir estos reportes dentro de las fechas establecidas semanales o mensuales. Entonces, este es un panorama general de aquellos riesgos integrales que pueden darse o pueden despertar por el uso de nuevas tecnologías y procesos digitales. Definitivamente que debemos llamarles riesgos emergentes, no estamos acostumbrados a trabajar con esta serie de riesgos
Y es muy importante porque estos riesgos, pues, definitivamente van a tener un impacto en riesgo legal. Definitivamente que una mala configuración, una vulnerabilidad sobre cualquiera de estos atributos o variables que les he mencionado, puede tener un impacto legal sumamente importante para la institución financiera o no financiera desde el punto de vista de cumplimiento, multas, sanciones, demandas, como también desde el punto de vista de riesgo reputacional, entre otros riesgos integrales. Entonces quiero darles esta fotografía para poder, digamos, entrar un poco en materia al momento de que vamos a hacer algunas recomendaciones de auditoría sobre algunos procesos de transformación digital para efectos de poder, pues, llevar el hilo en función a esta diapositiva. Bien, seguramente esto no es nuevo para ustedes. El 8 de abril, el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica, es decir, GAFILAT, emitió un comunicado en el que destacaba una serie de vulnerabilidades y amenazas pues, generadas por la pandemia COVID-19. Y estas pues, amenazas o estas vulnerabilidades asociadas a el lavado de dinero, a la corrupción, a actos de fraude, que pues definitivamente generan riesgos emergentes o nuevos riesgos emergentes frente a la pandemia. Resumiendo prácticamente, seguramente ya algunos lo conocen, pero es importante repasarlo, pues todo el tema de el tráfico y la falsificación de insumos y equipos médicos, es decir, mascarillas, pues guantes, medicamentos, falsificación de medicamentos y tráfico de medicamentos, por ejemplo, fraudes o estafas financieras a través de modalidades de esquemas Ponzi o por otro lado de esquemas piramidales. Por ejemplo, también vulnerabilidades o fraudes o estafas también relacionadas a los planes de ayuda financiera de los gobiernos. Desde el punto de vista de ciberseguridad, se han vulnerado o se han sustituido o suplantado las identidades de estas organizaciones o estos entes de organismos de gobierno para efectos de poder estafar y cometer fraude. Aspectos, por ejemplo, como el uso indebido o el abuso de pues, las organizaciones sin fines de lucro, porque definitivamente en este momento se encuentran activas pues, para ayudar en estos planes de ayuda y pues definitivamente se prestan para el mal uso o el abuso a través de desviaciones de fondos, entre otros. Por ejemplo, la falta ahorita mismo o la merma en personal definitivamente, personal que está en teletrabajo, que ha sido suspendido, que ha sido liquidado en las áreas de control interno, en las áreas de cumplimiento, que pues definitivamente por la situación de pandemia, pues han generado que los procesos, los controles se hayan tenido que flexibilizar, es decir, trabajar mucho con excepciones por tiempos de pandemia y definitivamente esto frente a esa merma en personal y en control interno y control regulatorio, pues también ha despertado un riesgo importante. Otro aspecto, pues, a llamar la atención según este comunicado, también relacionado pues a el uso de financiamiento informal, es decir, las personas que han sido suspendidas, que ya no están generando ingresos, pues definitivamente se están viendo afectadas y están recurriendo a usureros, están recurriendo a prestamistas, a casas de empeño para obtener pues una forma de ingresos y poder pues tratar de suplir las necesidades familiares y de deudas pues individuales. Otro aspecto pues también se ha prestado precisamente por esta misma situación la posibilidad de reclutar personas, precisamente por la necesidad de dinero, de tener ingresos, pues de reclutar personas para cometer fraude o para sumarse dentro de las organizaciones criminales para ayudar a lavar dinero, hacer actos de corrupción o fraude. El tema de la corrupción, pues definitivamente es un aspecto sumamente destacable frente a estos riesgos emergentes, pues definitivamente por un tiempo de pandemia que los países han declarado un estado de emergencia nacional, pues se flexibilizan los controles de aprobación o adquisición de uso de fondos pues, públicos y esto se presta también para pues, actos de corrupción. Entonces, todos estos riesgos emergentes por pandemia COVID, así como por los relacionados al uso de nuevas tecnologías o servicios automatizados, pues definitivamente nos generan o nos crean la necesidad de poder revisar y reforzar nuestras actividades y programas de cumplimiento, pues para hacerle frente o poder mitigar estos nuevos riesgos emergentes. Bien, hablemos un poco, continuemos un poco sobre los procesos de transformación digital en las áreas de cumplimiento. Bien, las organizaciones han ido transformándose digitalmente definitivamente por temas de eficiencia, por temas de pues, reducir costos de trámites, por temas de adaptación, pero también tienen que considerar aspectos de seguridad dentro de los procesos de la actividad de transformación digital.
Hablemos propiamente del dónde y cómo algunas áreas de cumplimiento se han ido transformando digitalmente. Me gusta utilizar mucho este cuadro o esta figura de 4 bloques porque pues, nos resume los aspectos de gobierno, riesgo, control y seguimiento. Si podemos llamarlo así, el GRC más S. Entonces, veamos algunas actividades de transformación digital que se han dado actualmente y que se podrían empezar a dar pues, como resultados de la pandemia y de estos aspectos de transformación digital en las partes o estructuras de gobierno de la prevención. Número 1, el incremento o el uso de reuniones virtuales, de juntas directivas y de comités. Es algo que está permitido, inclusive a nivel de estatutos, regulatoriamente hablando, no se habla realmente de una reunión presencial, ya los estatutos o reglamentos de trabajo de los comités de prevención, de las juntas directivas, comités de auditoría, pues permiten trabajar de manera virtual, siempre y cuando no se pierda la esencia de supervisión o de fiscalización de estos entes de control o de estos entes de vigilancia a nivel de junta directiva. Definitivamente otro aspecto relevante es el uso de las firmas electrónicas e inclusive de las firmas digitales de las actas. Hay una diferencia entre firma electrónica, es decir, poder firmar en blanco, poder, digamos, utilizar una imagen para introducir una firma electrónica en un documento, un acta, como también una firma digital que ya tiene pues un componente legal con usos muy particulares e ilegales. Entonces, por otro lado, pues también el uso de herramientas de planners para programas de cumplimiento también es parte de las estructuras de gobierno que se están dando para poder medir los avances, las tareas de una manera un poco más sistematizada e inclusive automatizada. Pues otro aspecto relevante, el uso o la aplicación de auditorías continuas o asistidas a través del computador o herramientas tecnológicas, así como también auditorías virtuales. De hecho, nosotros precisamente desde marzo que nos fuimos a teletrabajo hemos tenido que auditar de manera virtual a nuestros clientes, precisamente por temas de pandemia, por temas de distanciamiento social, hemos tenido que pues auditar virtual, ajustar nuestros programas de trabajo, nuestros programas de pruebas para poder pues abordar los principales riesgos desde una perspectiva virtual sin perder la calidad y profundidad pues de los trabajos. Desde el punto de vista de gestión de riesgo, segundo bloque, las áreas de cumplimiento se han ido transformando digitalmente y quizás el más importante, podría decir yo, en materia de gestión de riesgo es los modelos automatizados y metodologías automatizadas de riesgos de clientes. Es decir, ya utilizar metodologías de clientes pues, basadas en segmentación por clusters, por ejemplo, de diferentes variables dentro de la evaluación de riesgo de clientes. Son metodologías pues, automatizadas y dinámicas que, pues, en la medida que el cliente va transaccionando o generando transacciones una vez vinculado con un perfil, digamos, transaccional y de riesgo inicial, pues automáticamente estas metodologías se van calibrando de manera que, pues, te van dando una mejor realidad de el perfil de riesgo del cliente en función a su operar, en función al tipo, pues, a todas las variables que sean consideradas como parte de la metodología y también a través de los pues, canales transaccionales y el uso de canales y transaccionales por parte del cliente. Entonces, esto es uno de los modelos más automatizados que hemos podido pues, ver. Hemos visto modelos muy avanzados, muy difíciles de entender desde el punto de vista de riesgo de clientes a través de metodologías pues, basadas en segmentación por clúster, muy automatizadas, haciendo uso pues, de estadísticas. De hecho, las guías de supervisión emitidas por la Superintendencia de Bancos, las guías de enfoque basado en riesgos, realmente nos van a llevar a estas prácticas a futuro. En estos momentos son recomendadas, pero es muy probable que a futuro, pues por temas de automatización y de aspectos estadísticos, análisis de data, pues estos modelos tiendan a ser automatizados a través de estas herramientas o a través de estas metodologías que inclusive se autocalibran. Pues definitivamente los modelos de perfil de riesgo, vamos a hablar un poco ahora también del impacto del perfil de la transformación digital en el perfil de riesgo de la entidad, ya sea financiera o no financiera, pues el uso de herramientas de administración de riesgo operativo, sobre todo para abordar aspectos de riesgo operativo ocasionados por factores externos, por tecnología, por modelos, pues otro aspecto que también está considerado en las áreas de transformación digital de cumplimiento. A nivel de control interno, sistema de control interno, pues las automatizaciones de las bases de datos, es decir, poder tener las capacidades como sujeto obligado de generar bases de datos automáticas sin el uso la afectación manual o el proceso manual
o parcialmente manual de las áreas de cumplimiento, negocios, operaciones para elaborar las bases de datos conforme a los requisitos que establece el regulador de cantidad de campos y tipo de base de datos. Pues como les mencioné, uno de quizás de los más antiguos en transformación digital son las bases de datos internacionales para verificación como parte de los procesos de verificación, actualización y corridas de los clientes. Los portales como parte de los programas de identificación de clientes para conocimiento del cliente o debida diligencia de conocimiento del cliente y del empleado, como también para otras instituciones financieras corresponsales, proveedores financieros, entre otros, pues también son parte de las herramientas de transformación digital que pues conllevan otra serie de controles automáticos y generales de TI que requieren ser evaluados porque pueden generar nuevos riesgos, entre ellos pues el que les menciono pues propiamente aquí hablando el siguiente, la aprobación de clientes de alto riesgo. Hoy en día pues a través de workflows de interacción entre las áreas de negocio, cumplimiento y alta gerencia, pues se pueden medir y analizar y aprobar clientes de alto riesgo dentro de estas plataformas, dejando pues las bitácoras y todos los controles generales requeridos. Herramientas de planners de actualización de expedientes de clientes, por ejemplo, si me toca en este caso, pues actualizar un expediente de cliente de alto riesgo sobre una base anual, o cada 2 años cliente de riesgo medio, o cada 4 años cliente de bajo riesgo, pues poder a través de herramientas de planners que te ayuden a medir y evitar un poco el riesgo de omisión, de desfases, entre otros. O sea, ayudar mejor a la calidad de la gestión de actualización. Definitivamente lo que estamos haciendo hoy, el training virtual, sobre todo cuando son organizaciones con amplia pues, fuente de recurso humano, y en diferentes sucursales, pues también es otro aspecto importante el uso de capacitaciones virtuales que cumplan con la normativa panameña, es importante mencionarlo, con las tipologías vinculadas a mi perfil de riesgo como entidad, si soy un banco, si soy una fiduciaria, si soy una agencia de autos, si soy una inmobiliaria, si soy una firma de abogados, una empresa de mercado de valores, una cooperativa, independientemente del sector o del sujeto obligado que sea, asegurarme de que el training, pues, propiamente hablen el lenguaje de este sujeto, de las actividades comerciales de este sujeto obligado y de los riesgos inherentes a este sujeto obligado. En el cuarto bloque, otras actividades de monitoreo, perdón, de transformación digital, pues ya lo hemos mencionado, las herramientas de monitoreo transaccional o los sistemas de monitoreo transaccional, ya sea herramientas de monitoreo transaccional online o en tiempo real, es decir, que se monitorean digamos, en tiempo real, en el momento oportuno, como también herramientas de monitoreo transaccional que hacen batch o cortes por día, es decir, todo lo que se me generó hoy me va a salir el día de mañana como una alerta. Entonces hay formas hay módulos, diferentes módulos de herramientas de monitoreo transaccional, ya sea en tiempo real o a través de batch o cortes diarios, que también deben ser parte de estos aspectos de transformación digital y que debemos también poder saber cubrir o evaluar. Definitivamente los workflows de investigación y análisis de inusualidades o reportes de fraude o denuncias, por ejemplo, ya no solamente vamos a hablar del riesgo de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo, incorporemos también el riesgo de corrupción, incorporemos también el riesgo de fraude, es decir, cómo los programas de cumplimiento hoy en día también están integrando pues, el riesgo antifraude o un segmento de un programa antifraude y también el segmento del programa anticorrupción. Por ejemplo, nos ha tocado tener clientes que dentro de sus departamentos de cumplimiento, pues ya tienen oficiales a cargo de la prevención de los aspectos de corrupción. Claro, en proporciones guardadas es importante destacarlo que generalmente en clientes mucho más grandes o en sujetos obligados mucho más grandes, estas prácticas tienden a, digamos, a darse con mayor frecuencia desde el punto de vista de tener estos mecanismos de control o de prevención adicionales. Entonces, todos estos workflows de investigación o todos estos canales de investigación paso a paso a través de, digamos, de plataformas o a través de sistemas hechos en casa para efectos de poder dar seguimiento. Hablamos de la robótica, por ejemplo, para las listas de congelamiento preventivo, cuando tienes una base de datos, digamos, gigante o amplia en materia de clientes o de cuentas, que tengas que hacer corridas automáticas dentro de las 48 horas requeridas por la unidad de análisis financiero. Entonces, aquí se instalan los procesos de robótica y de corridas automatizadas que nos van a dar garantía de que se corre el 100% o que esos nombres listados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues realmente están corriendo de manera automática y confiable en tiempo real dentro de las 48 horas, digamos, hábiles para dar respuesta de coincidencias o no coincidencias
a la unidad de análisis financiero. Entonces, esto es otro aspecto relevante. Definitivamente que empresas o sectores obligados financieros, como un banco, que tiene diferentes cantidades de cuentas, productos, servicios, tanto de activos o pasivos. Por otro lado, pues, en el caso de las firmas de abogados, que tienen, digamos, múltiples sociedades constituidas o creadas o fundaciones también, estas herramientas pueden ser mucho más atractivas para poder, pues, hacer mucho más eficientes los procesos de verificación y cumplimiento de este control. Los procesos de gestión de alertas, pues también importante mencionarlos, ya sea alertas a través de sistemas de monitoreo transaccional, propiamente hablando del sistema de monitoreo transaccional para fraude o lavado o corrupción, como también herramientas diseñadas a través del core o a través del RP o el sistema, digamos, financiero contable que utilice pues el sujeto obligado, que permitan pues a través de reporterías inmediatas y de configuraciones internas poder generar tipos de alertas que me permitan pues dar seguimiento a la naturaleza del cliente. Definitivamente que desde el punto de vista de reportes estadísticos, también todas estas herramientas que nos ayudan a generar estadística para poder evaluar tendencias, comportamientos, pues a evaluar comportamientos inusuales sobre clústeres o segmentos de clientes o actividades económicas de ciertos clientes, pues también es sumamente importante desde el punto de vista de reportería estadística. Entonces, digamos, es una serie o son una serie de aspectos o funciones o controles que se han ido pues automatizando a través de la transformación digital en las diferentes áreas y procesos de cumplimiento para los bloques de gobierno, para los bloques de riesgos, los bloques de control interno y los bloques de seguimiento. Muy bien, hablemos ahora entonces, entendiendo ya el riesgo y el cumplimiento del área digital, entendiendo un poco pues todas las vulnerabilidades que hemos conversado, entendiendo un poco cómo se han ido pues por otro lado, digamos, transformando digitalmente los clientes o los departamentos de cumplimiento. Entonces veamos qué nuevas técnicas tenemos que empezar a desarrollar para poder pues evaluar este tipo de procesos. Definitivamente que los auditores internos y externos regulatorios tenemos que determinar nuestro objetivo y alcance de una auditoría a través de componentes auditables. Por ejemplo, nosotros utilizamos estos 6 componentes: la estructura de cumplimiento de gobernanza, todo el sistema de control interno, riesgo, enfoque basado en riesgos, todo lo que es monitoreo transaccional o pruebas de transacciones, todo lo que es reportería interna y externa a la UAF o al regulador, los aspectos de capacitación, y cuando hacemos evaluaciones independientes, pues también evaluar las funciones de auditoría interna y el seguimiento a los aspectos de cumplimiento, ya sea regulatorios o propios de la auditoría interna. Entonces, definitivamente que como auditores, como parte de la planificación, debemos determinar los objetivos, el alcance y los principales componentes auditables del programa de cumplimiento. Importante, hoy en día empezar a considerar aquellos procesos que han sido transformados digitalmente. Esto es, digamos, es relativamente nuevo, relevante, empezar a incorporarlo dentro de las metodologías de auditoría interna, externa. Es decir, no descartar esos procesos que han sido transformados digitalmente dentro de estos 6 bloques o variables de atención o de auditoría. Muy bien, rápidamente, todo proceso de auditoría, pues como les decíamos, debe estar apoyado en estándares internacionales, ya sea por normas internacionales de auditoría, por normas para el ejercicio profesional de auditoría interna. Por ejemplo, los reguladores propiamente hablando, pues utilizan normas de planificación, desempeño, comunicación, seguimiento a través de herramientas tecnológicas que cumplen con estándares internacionales pues, de evaluación. Entonces, en este caso, partimos de que los auditores, por norma, debemos por lo menos cumplir estas 4 pasos, estas 4 fases como parte de un proceso de auditoría. Es decir, planificar, desempeñar o ejecutar el trabajo, comunicar resultados y posteriormente dar un seguimiento en el caso de que seamos auditores internos, regulatorios o inclusive cuando somos externos y al año siguiente vamos a hacer una evaluación independiente, pues dar seguimiento a la implementación de esas recomendaciones, ya sea a través de auditoría interna o ya sea a través de la propia evaluación independiente. Entonces, voy a detenerme solamente en la fase de planificación. Es sumamente relevante que la planificación o que una planificación realmente adecuada, es decir, suficiente y necesaria, deba considerar los riesgos y actividades del programa de cumplimiento que puedan verse mayormente impactados en la transformación digital. Estas son nuevas consideraciones, como les mencionamos, por estos nuevos riesgos emergentes que han ido pues, surgiendo y que es importante que como parte de la planificación y las consideraciones de riesgos a tomar en cuenta en nuestra evaluación,
como auditores, pues también incluyamos los aspectos que mayormente impactan o son impactados por la transformación digital de los diferentes aspectos del programa de cumplimiento. Esta diapositiva la compartí cuando hablamos del primer webinar de evidencias, de auditoría. Probablemente esta es una nueva forma de trabajar a través de canales seguros de colaboración e interacción con las áreas auditadas. Por ejemplo, vamos a hacer una auditoría externa del programa de cumplimiento de un sujeto obligado financiero o no financiero. Lo primero es, en este caso, crear la suite de colaboración del compromiso. Es decir, en este caso, fíjense que utilizamos Empresa Webinar 1, Auditoría ML. Y número 2, empezar, digamos, a setear o a configurar todos los roles y privilegios que serán necesarios para poder darle acceso a los participantes dentro del proyecto. Es decir, crear el equipo de trabajo, ya sea, en este caso hablando de RCM, como también del cliente. En este caso, aquí ponemos el ejemplo. Para este proyecto vamos a asignar 2 auditores, un auditor senior y un auditor de sistemas, en este caso de RCM, y por parte del sujeto obligado, pues les damos permiso o acceso a el oficial de cumplimiento senior y al oficial de cumplimiento asistente o el analista de cumplimiento. Digamos, esto va a depender de la estructura del sujeto obligado. Entonces, este es un paso que realmente nos ayuda a también trabajar de manera digital y de manera segura, pues a través de estas nuevas herramientas tecnológicas de evaluación. El tercer aspecto es pues, crear el archivo maestro de requerimientos, es decir, facilitar la comunicación de archivos y el viaje de archivos de manera segura en repositorios seguros de datos y documentación sujetas a evaluación por parte del auditor. Es decir, ese acceso que yo le di al oficial de cumplimiento y al analista o al asistente de cumplimiento, pues permitirle que pueda, digamos en este caso, cargar información sujeta a evaluación. Y aquí, por ejemplo, pues todo lo relacionado a las actas y reglamentos del comité de prevención, los archivos digitales y el perfil del colaborador para caso de conocimiento del empleado, los archivos digitales para conocimiento del cliente, reportes de alertas gestionadas, reportes de transacciones de efectivo, los ROS, las capacitaciones, configuraciones de reglas y alertas de monitoreo, es decir, las reglas adaptativas, los informes de auditoría interna, externa, regulatorias del periodo, el manual de prevención, la evaluación de riesgo de entidad, la metodología de riesgo del cliente, el programa de cumplimiento, entre otros. Todo lo que sea parte de ese listado de requerimientos, poder habilitar este repositorio seguro de datos y documentación para que la información viaje de manera con los permisos suficientes al departamento de cumplimiento para que puedan cargar la información de manera segura a estas plataformas. Evitar también el uso digamos, de correos con estos archivos tienden a pesar, cuando tú pides una base de datos, por ejemplo, muchas veces se revisa en línea o propiamente dentro del cliente. En algunos casos los clientes la mandan con archivos encriptados, pero tienden a pesar, digamos, de manera importante. Manuales de prevención, por ejemplo, que tienen, digamos, una cantidad de anexos importantes también, o metodologías que tienen anexos importantes o semiautomatizadas que tienden a viajar por correo electrónico y que tienen que generar entonces al departamento de cumplimiento el envío de 4, 5, 6 correos electrónicos para poder cumplir con el paquete del listado de requerimientos. Esas son alternativas que hoy en día frente a la transformación digital se empiezan o estamos empezando a generar. Bien, hablemos de el entendimiento y la evaluación del impacto de la digitalización en el perfil de riesgo de entidad. Esta diapositiva me la extraje del webinar número 2. Es importante que hagamos énfasis porque aquí tenemos que determinar cuáles son las variables, de las 4 variables recomendadas por, en este caso, la Ley de Secretos Bancarios, por la Regulación Panameña Financiera y No Financiera, por la Ley 23, las 4 variables o factores de riesgo, categorías, clientes, productos, servicios, canales y ubicación geográfica. De estas variables, ¿cuáles son? Pues propiamente hablando, las variables y las subvariables que mayormente son impactadas por aspectos de digitalización y tecnología. Y hagamos el ejercicio sencillo. Aquí tenemos que identificar el riesgo, el perfil de riesgo inherente, pues, de la entidad, ya sea financiera o no financiera. En este caso, me traje de un banco, quizás porque es el que más, digamos, más nos permite explicar, digamos, con mayor, digamos, amplitud el tema del perfil de riesgo. Entonces, en este caso, pues, hemos dado una ponderación, o se le ha dado en la junta directiva, la alta gerencia, pues han dado una ponderación de que cada una de estas 4 variables que ponderan en sobre un 100%, pues tengan un peso específico. Es decir, la variable de clientes, de producto que está en rojo,
pues vale un 40%. La que está bajo productos o servicios, un 35% de peso. Y adicionalmente, entonces, las variables de ubicación geográfica, un 15%, y las variables de canales de comercialización y distribución, un 10%. Estas cuatro en su totalidad ponderan sobre el 100% para determinar, pues, el riesgo, el perfil de riesgo, digamos, de la entidad. Entonces, digamos en el caso que seamos un sujeto obligado y tengamos que hacer la evaluación. Definitivamente que hoy en día todas las subvariables dentro de clientes, productos, servicios, canales y ubicación geográfica pueden verse impactadas por aspectos de digitalización, automatizaciones o aspectos de transformación digital. Vamos a poner el caso de los clientes. Los clientes, ya sea de naturaleza, persona jurídica, persona natural, PEP, organizaciones sin fines de lucro, extranjeros residentes o no residentes, ya sea natural o jurídico, pues que puedan, digamos, vincularse a través o actualizar sus expedientes de datos de clientes, de conocimiento de clientes, pues a través de plataformas tecnológicas. Entonces, estos son aspectos que hay que considerar dentro de esta variable o nuevos aspectos que pueden impactar pues, estos factores. En el caso de productos y servicios, por ejemplo, tarjetas de créditos, pues en este caso transferencias o uso digamos, de tecnologías o de plataformas como SWIFT, como ACH, para hacer pues, transferencias locales e internacionales, los activos administrados fuera de balance o la administración patrimonial, por ejemplo, en las que tienes que crear ciertas cuentas de inversión para poder transaccionar, ya sea a discreción o por instrucción del cliente, pues la compra o venta de inversiones. En este caso, pues se utilizan herramientas tecnológicas que le dan soporte a estas actividades. Por ejemplo, actividades de confirmación y liquidación no muy cotidianas o no muy tradicionales que se apoyan en altas tecnologías o tecnologías muy sofisticadas para poder hacer todo este tipo, digamos, de transacciones de confirmación y liquidación en línea. Entonces, así sucesivamente se van evaluando los productos y servicios que se van, que son parte de este bloque de el perfil de riesgo. En la parte de canales, definitivamente que la parte de canales también tiene un rubro importante o una afectación importante en transformación digital. Por ejemplo, los canales transaccionales, si se utiliza, por ejemplo, plataformas tecnológicas o plataformas de e-commerce o en este caso sitios web para poder pues hacer entrega o comercializar los productos y servicios del sujeto obligado, los canales electrónicos, ya sea a través de sucursales o a través de fuera de sucursales. Todas estas subvariables o factores deben ser considerados si realmente queremos darle un enfoque a la transformación digital hoy en día en las nuevas evaluaciones de auditoría. Entonces, desde el punto de vista de geolocalización o educación geográfica, quizás puede ser menos impactada si realmente hacemos el esfuerzo o el énfasis en los productos y en los canales y en algunos casos algunas variables relacionadas a clientes. Entonces, es muy importante que hoy en día el perfil de riesgo de la entidad, ya sea un banco, una fiduciaria, una firma de abogados, una inmobiliaria, una empresa cooperativa, una empresa de mercado de valores, pues esa fotografía del perfil de riesgo en la que yo me puedo comparar como fiduciaria con otra fiduciaria, me puedo comparar como banco con otro banco, pues tener los suficientes argumentos, los suficientes criterios de análisis, incluyendo aspectos de digitalización que me permitan hacer una evaluación más objetiva y poder diferenciar mi perfil de riesgo. Claro, yo puedo ser un banco, yo puedo ser una firma de abogados, pero puedo tener un riesgo diferente a otra firma de abogados, a otra agencia de autos, a otra empresa de mercado de valores, porque uso otras tecnologías, porque tengo otros productos y servicios automatizados, porque mis canales de distribución y comercialización, mis canales tradicionales pueden ser diferentes a los de mi competencia, porque yo vinculo clientes a través de plataformas tecnológicas, porque doy seguimiento. Entonces, todas estas variables o subvariables pueden hacer la diferencia entre el perfil de riesgo de mi entidad como sujeto obligado frente a otra entidad. Y esto es muy importante hacerlo para poder calibrar el enfoque basado en riesgos para efectos del programa de cumplimiento, en la aplicación de controles o mecanismos de control y también para efectos de la auditoría. En este caso, pues hablando, aquí tenemos una evaluación de riesgo medio con tendencia a ser incrementada alta. ¿Por qué? Si decimos que las cuatro variables, clientes, productos, servicios, canales y ubicación geográfica, ponderan sobre un 100%,
Y tenemos que, en este caso, esto es un ejemplo hipotético, la variable cliente, que es la más importante, que ponderó un 40%, ponderó en riesgo alto, luego que le corriste todas las variables y los factores de riesgos. Si te ponderó un 35% la de productos y servicios, pero te ponderó en riesgo medio, la de ubicación geográfica 15% y la de canales 10%, tenemos tres componentes, o mejor dicho, tenemos un componente que suma un 40%, que pesa un 40%, dos componentes que es canales y productos y servicios que ponderan un 45% y apenas un componente que pondera 15%. Entonces, mi perfil de riesgo inherente para este caso, aquí estamos hablando de un banco, vamos a poner el caso, pues va a ser un riesgo medio, pero con una tendencia a ser posiblemente incrementada a alto, porque tengo 40% en una variable y dos variables con casi un 50% de peso. Entonces, esto es importante que también lo empecemos a evaluar al momento de entender las operaciones, los productos, los servicios, los canales, los tipos de clientes, las ubicaciones geográficas y cómo estas variables pueden verse afectadas por la transformación digital o por las automatizaciones dentro del sujeto obligado, ya sea financiero o no financiero, porque los no financieros también utilizan plataformas tecnológicas, también utilizan pues herramientas pues digitalizadas para poder brindar servicios a sus clientes, hacer entrega de los productos y servicios al cliente, utilizan canales transaccionales también y tienen productos y servicios también que se apoyan en tecnología. Así que esto lo dejo para repasar un poco lo que hablamos de webinar número 4 y para traerlo como una nueva consideración al momento de pues, evaluar o tener en cuenta el perfil de riesgo de entidad y cómo puede verse impactado frente a la transformación digital. Bien, hablemos de los servicios y tecnologías. Y esto no lo digo yo, realmente igual si repasamos la recomendación número 15 del GAFI que habla de tecnologías, si repasamos pues regulaciones locales, financieras y no financieras, si repasamos la ley de secreto bancario, pues estas cuatro referencias, entre cualquier otro tipo de referencias internacionales, pues también sugieren que todas estas evaluaciones de riesgos pues se hagan para efectos de nuevos servicios, productos y tecnologías, pero es muy importante que hoy en día frente a la transformación digital o a los procesos automatizados podamos también hacer una relación de mis productos, servicios versus los canales y tecnologías. Es como la lucha libre 2 contra 2. Ver la relación del riesgo producto-servicio contra la relación del riesgo canal-tecnología. Entonces, pongamos un ejemplo. Tenemos servicios soportados o a través de canales tecnológicos, ya sea una banca en línea, ya sea una plataforma tecnológica, un e-commerce, una aplicación, perdónenme. Por ejemplo, aplicaciones para compras o adquisiciones en línea, para pagos con tarjeta de débito o crédito, que solamente te permiten pues, procesar transacciones a través de uso de tarjetas de crédito o débito, apps para pagos y transferencias solamente con fondos bancarios, es decir, con débito a cuenta, o inclusive hablamos también de criptomonedas, quizás no es muy común aquí en Panamá. Todos estos tipos de tecnologías que soportan servicios, pues deben ser evaluadas, pero también hay que relacionar ese riesgo propio del servicio producto con el riesgo propio de ese canal o esa tecnología. ¿Cómo se integran estos dos riesgos? ¿Cómo se entienden estos dos riesgos? Y cómo me pudiesen potenciar o reducir el riesgo cuando se evalúan en su conjunto. Entonces, definitivamente, cuando uno hace este ejercicio, pues debo generar un nivel de riesgo. Y un nivel de riesgo, ojo, no solamente hablando de blanqueo de capitales, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, no solamente sobre el rubro de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, también considerar el rubro de corrupción y el rubro de fraude. Entonces, ¿qué nos ha enseñado en la experiencia del cliente y los estándares? Pues no hablando propiamente del estándar regulatorio, porque el estándar regulatorio habla, en este caso, para efectos de Panamá, propiamente para efectos de cumplimiento anti-money laundering o de blanqueo de capitales, habla solamente de la evaluación de riesgo de blanqueo de capitales, aun cuando lo hace para nuevos productos, nuevos servicios, tecnologías o nuevas tecnologías que soporten los productos o servicios actuales. Entonces, hay que considerar también por estándares internacionales, sobre todo cuando pues interactuamos con otros proveedores internacionales, corresponsales, entre otros, interesados claves también fuera de nuestras organizaciones, también tener pues dentro de esta evaluación el componente de corrupción y el componente de fraude. Entonces, definitivamente que este tipo de relación de riesgo va a poder determinarme si esta aplicación para compras online, si esta aplicación para pagos con tarjeta de débito o crédito, o esa nueva tarjeta de crédito o débito que quiero, digamos, lanzar como parte de mis productos
bancario, si ese nuevo fideicomiso, por ejemplo, si ese nuevo servicio legal que voy a dar como firma de abogados, por ejemplo, si esa aplicación para hacer pagos con transferencias o fondos bancarios, en lo que ya yo no necesito, por ejemplo, tener el número de cuenta de la persona, y ahorita yo puedo tener algún código en mi teléfono celular que se guíe con el número telefónico de la otra persona a la que quiero hacer la transferencia o cualquier otro, digamos, enlace que me permita hacer una transferencia confiable. Entonces, pues todos estos aspectos hay que evaluarlos para poder determinar el nivel de riesgo, ya sea de lavado, de fraude o de corrupción, y poder establecer los mecanismos de control para efectos de poder atender estos tres rubros de riesgos o estas tres consideraciones de riesgos. Entonces, aquí hipotéticamente hablamos, dijimos que bueno, estas aplicaciones, o si tomamos unas de ellas, tienen un bajo riesgo de lavado, pero tiene un riesgo moderado de fraude. Es decir, si lo vemos de la perspectiva del triángulo de fraude, pues existen oportunidades motivadas por una necesidad del cliente. Si vemos los otros dos componentes del triángulo de fraude, motivación y necesidad, que me potencian el riesgo de fraude para estas aplicaciones. Si me pongo en colusión, si tengo maneras de vulnerar la aplicación, entre otros, o suplantar una identidad, etc. Y definitivamente por el riesgo de corrupción, pues también si tienes que ver con canales que atiendan pues, organismos de gobierno o de empresa, pues propiamente hablando del sector privado también, pues también que tengan estas consideraciones. Entonces, al final, lo que les quiero decir con esto es que esa relación de productos y servicios versus la relación canales de tecnología tenemos que integrarlas a nuestros planes o metodologías de evaluación de riesgo de servicios y tecnologías para incluir también no solamente el riesgo de lavado o de blanqueo de capitales, sino también el riesgo de fraude y el riesgo de corrupción como parte de ese nuevo canal electrónico o servicio digitalizado. Entonces, vamos a hablar en este caso también de los clientes. Tenemos que empezar a comprender, evaluar y recalcular los modelos de clasificación de riesgo de clientes. En este caso, como mencionamos, hay herramientas ampliamente digitalizadas o automatizadas, como les decía, que trabajan por segmentación por clúster, que utilizan estadísticas, variables estadísticas que se autocalibran en función a la operatividad del cliente. Así como también hay pues, herramientas muy manuales a través de matrices de Excel, entre otras pues, parámetros para determinar que un cliente o que los gemelos aquí presentes pues son alto, moderado o bajo riesgos. Quizás esto para el sector financiero, en este caso pues los regulados por la Superintendencia de Bancos, Valores, puedan tener mejor entendimiento de esto que el no financiero, que digamos apenas tenemos 5 años de regulación y apenas estamos empezando a desarrollar pues, los modelos de riesgo de cliente para el sector no financiero. Entonces vamos a tratar de calibrar la presentación para poder también atender, digamos, las consultas o las inquietudes del sector no financiero. Pensemos en estos gemelos. Estos gemelos, pues, son posibles clientes de la firma de abogados, de la cooperativa, de la fiduciaria, del banco, del sujeto obligado. Un procedimiento que como auditores internos o procedimientos que como auditores internos debiésemos realizar y pruebas, por lo menos estas 12. Claro, no siempre vamos a poder hacerlas todas porque dependemos de qué tan automatizado o robusto sea la metodología o el modelo de clasificación de riesgo del cliente, perdón, pero esto digamos es la fotografía general de los procedimientos y pruebas. Y ojo con los departamentos de cumplimiento, el personal de cumplimiento que está aquí presente, porque debiesen tomar nota, porque por aquí es donde nosotros los auditores internos hacemos evaluaciones, digamos, el panorama global. Número 1, tenemos que evaluar los criterios utilizados por la Junta Directiva y la Alta Gerencia para determinar cuáles son los factores y variables de riesgos, para poder determinar un perfil de riesgo de cliente. Es decir, si me consideran mi nacionalidad, mi actividad económica, mi área de operación, si mi origen de los fondos o recursos, si soy PEP, si manejo dinero en efectivo, o sea, 10, 12, 13 variables. Es importante que esos criterios estén documentados y por otro lado que estén claramente definidos. ¿Qué se busca con la variable de o el factor nacionalidad? ¿En qué se diferencia la nacionalidad con país de domicilio? ¿En qué se diferencia con país de operación? Claro, estamos hablando de 3 jurisdicciones, pero entonces es importante que la narrativa dentro de la metodología o la política de clasificación de riesgo del cliente pues lo documente. ¿A qué me refiero yo con origen de los fondos o procedencia del efectivo? ¿A qué me refiero yo con el destino de los fondos? Si los fondos, en este caso, si es sector financiero, están yendo a jurisdicciones o paraísos fiscales, por ejemplo,
¿A qué me refiero yo con el PEP? Etcétera, etcétera. O sea, es importante que estos factores estén claramente determinados, que estén pues documentados en una serie de narrativas y muy importante que estén alineados a mi perfil de riesgo como sujeto obligado. Si yo soy un proveedor de servicios o un sujeto obligado que se dedica o que mi cartera de clientes es arriba del 80% internacional, entonces definitivamente que el factor jurisdicción va a tener un componente pues importante o va a tener un peso muy importante si lo hablamos desde el punto de vista de porcentaje o ponderación. Entonces ese análisis hay que hacerlo. Número dos, todos los criterios o evaluar todos los criterios y políticas para la asignación de los pesos y factores. ¿Por qué yo le asigno 20% al, a la actividad económica del cliente? ¿Por qué le asigno 5% al destino de los fondos del cliente? ¿Por qué le asigno 10%? ¿Por qué sobre ese 100% cómo se distribuye o se subdistribuyen pues los pesos o los porcentajes? No quiero ponerme, digamos, muy técnico en este sentido, porque o sea, estamos hablando ya que esto ya es gestión de riesgos de clientes basada en variables y tiende a ser complejo, pero es importante quizás con estos ejemplos que poniéndonos en perspectiva del sujeto no financiero, pues también lo podamos considerar. Por ejemplo, la compra de un auto, ¿qué tan vulnerable puede ser si el cliente me paga en efectivo, si me paga por financiamiento, si es un cliente de persona natural, si es un cliente de persona jurídica, así sucesivamente? 3. Los perfiles de acceso para poder crear y modificar estas variables y pesos ponderables. Si yo tengo una herramienta automatizada o semiautomatizada, ¿quién es el responsable o cómo se dan los accesos tecnológicamente hablando para que una o dos personas sean los únicos autorizados a poner que la variable de PEP tiene un grado de 30%? O vamos a poner un mejor ejemplo, la actividad económica del cliente, persona natural o jurídica, tiene un 25%, que la nacionalidad del cliente tiene un 20%. ¿Quiénes son las personas autorizadas? No deben ser todo el mundo, no debería ser negocios, no debería ser operaciones, podría ser pues compartido entre cumplimiento con riesgos, habría que definir bien siempre y cuando no haya una incompatibilidad de funciones o un conflicto de interés. Entonces, no todo el mundo debiese poder, número uno, modificar esas tablas o modificar esos perfiles, esos porcentajes, porque eso afectaría pues la ejecución de esa matriz de riesgo de cliente o a futuro la automatización hacia adelante. Así como tampoco nadie pudiese estar pudiendo hacer cambios en las variables o en los pesos. Digamos que la variable país, yo tengo todos los países, no sé, 300 países, y de esos 300 países tengo 100 de alto riesgo, 100 de moderado riesgo y 100 de bajo riesgo. Entonces, esos son los riesgos de países que ya están sido confirmados con listados del GAFI, con listados del otro, aquello. Entonces, imagínense que una persona no autorizada pueda entrar a estos rubros de países y ponerle a Afganistán, a Irán, por ejemplo, pues país de bajo riesgo, para favorecer o para algún tipo, digamos, o para reducir el escrutinio de debida diligencia de un cliente de alto riesgo. Entonces, es por eso importante que los perfiles de acceso, cuando son herramientas automatizadas o los controles manuales, pues existan dentro de estas variables. Número 4, controles automáticos para cambios automáticos de perfiles de riesgo. Este es el caso, como les comenté, de ya herramientas pues sistematizadas ampliamente. Pues si se va a cambiar automáticamente porque ya yo transaccionaba 10 en un mes, ahora transacciono 100 porque crecí operacionalmente o comercialmente, ¿cómo se establecen los controles para el cambio automático de estos perfiles de riesgo y las bitácoras como tal? Controles para la determinación automática de PEP y otros clientes como alto riesgo. Bien, el estándar internacional nos dice que los PEP, las personas o los clientes de países de alto riesgo sancionados, clientes que manejen altas sumas de dinero en efectivo o altas transacciones en efectivo, u otros sectores específicos, o lo que designe el sujeto obligado como de alto riesgo, pues tienen esa condición. Entonces, hoy en día, independientemente de todas las variables que tú consideres como parte de la evaluación de riesgo del cliente, pues los reguladores hoy en día están solicitando y están requiriendo de que les den la condición de alto riesgo de manera automática. Es decir, cuáles son los controles que tiene esa matriz semiautomática o manual, o en este caso automatizada, para efectos de apenas yo le asigno a este cliente, al gemelo A, es PEP, sí, automáticamente mi nivel de riesgo es alto, independientemente que todas las otras variables me den bajo.
O al gemelo B maneja altas transacciones de cantidades de dinero en efectivo, como vemos en la imagen, pues exactamente lo mismo, automáticamente alto, independientemente de que las otras variables me digan de bajo riesgo. Esos controles hay que evaluarlos. Todo lo que es el workflow para aprobación de PEP y clientes de alto riesgo, pues las herramientas propiamente, en algunos casos, pues te generan este tipo digamos, de paso a paso para aprobar el cliente en línea, cliente de alto riesgo por alta gerencia. La integridad de las tablas maestras, los archivos maestros, rangos y factores ponderables, los mencioné también al inicio, quizás me adelanté. Los campos obligatorios, no, habría que definir de esta matriz de riesgo de cliente y de todas esas variables, asegurarnos cuáles son campos obligatorios y cuáles son campos recomendados para, digamos, robustecer el diligenciamiento o vinculación del cliente. Entonces, los campos obligatorios van a requerirse tecnológicamente hablando, es decir, no te van a dejar proceder o avanzar en la vinculación o en la culminación del análisis de riesgo del cliente porque tienes que completarlos. Entonces, es importante también, puedes considerar este tema, así como la segmentación del tributo por factor. Todos los procesos ya, digamos, hablando cualitativamente, cuál es el proceso de revisión, calibración, actualización y aprobación de esa metodología o matriz de riesgo de clientes sobre una base anual. Por ejemplo, me gusta mucho la práctica de la Superintendencia de Bancos que una vez al año, en enero, les pide a todos los bancos fiduciarios que le manden la metodología de riesgo de clientes y si no hay cambios, pues que emitan una certificación. Esto en cierta forma pues genera un compromiso en el sujeto obligado de revisarla a conciencia de manera objetiva y también de tener la oportunidad de que el regulador te pueda hacer un tipo de comentario de manera oportuna antes de en una inspección en sitio. Que obviamente en una inspección en sitio ya te puede generar un incumplimiento o una recomendación dentro del informe. Entonces, esta es una sana práctica que independientemente de que no sea regulatoria en otros sectores, pues debiese considerarse, por lo menos para efectos de revisión y calibración, sobre una base anual o semestral de estas metodologías de riesgo, dependiendo qué tan, digamos, variable sean mis factores de riesgo. El seguimiento al informe de brechas, gap análisis y calibración, por ejemplo, este otro aspecto, cuando hacemos las calibraciones, las revisiones de nuestras metodologías de riesgo de cliente, es importante que haya un gap análisis. ¿Qué me puede estar fallando? ¿Qué pudiese identificar un auditor? O sea, hacer ejercicios a conciencia que, claro, me van a generar de estas autoevaluaciones hallazgos, me van a generar oportunidades de mejoras, poder atenderlas y revisarlas. Entonces, esto es importante también darle seguimiento. Importante ya propiamente hablando del auditor, hacer verificaciones o revisiones de las fórmulas matemáticas de estas ponderaciones. Número 1, si todas ponderan sobre 100. Número 2, si cuando ellas recogen, digamos que la variable cliente y tienes subvariables, debiesen ponderar sobre 100% para determinar que la variable de cliente global es 40%. Al final que la matemática realmente cuadre, o sea que se pueda evaluar. Hacer escenarios matemáticos de ingresar todas las variables de riesgo para ver si realmente la tabulación final del riesgo de cliente te va a dar de alto riesgo. Y esto suele pasar las calibraciones, sobre todo cuando son herramientas en Excel o manuales o semiautomatizadas, que claro, administrarlas es muy difícil porque tienes que tener un experto en Excel, un experto o sea, tienes que tener muchas variables más allá del conocimiento regulatorio o de cumplimiento para poder calibrar todas estas variables. Fíjate, ¿cómo yo me aseguro que todas mis variables de cliente pues validan, ponderan sobre el 100%, toda la fórmula matemática, el Excel, lo otro, para asegurarme? O sea, aquí generalmente van a haber observaciones o temas de calibración o de errores operativos en la fórmula matemática de estos clientes. Hemos visto matrices que al final tú le pones las variables todas completas y posiblemente no te da un riesgo alto de cliente, entonces hay que calibrarla. O que no te ponderan sobre un 100%, te ponderan sobre 90, 98%, porque hay algunas de las subvariables que pueden estar mal diseñadas o mal configuradas. Hacer pruebas de recálculos de estas variables y pesos sobre muestra de clientes. Si yo voy a tomar 30 clientes o 20 o 15 clientes, recalcularlos dentro de la matriz para determinar si realmente me dio riesgo alto, me dio riesgo medio, me dio riesgo bajo conforme a pues, la evaluación de riesgo que hizo el sujeto obligado. Entonces son técnicas de auditoría sobre modelos automatizados o semiautomatizados de clasificación de riesgo del cliente. Ya, creo que esto es lo más técnico que vamos a ver el día de hoy. Vamos a irnos un poco entonces a lo básico. Entendamos y evaluamos la relación del riesgo del cliente con sus actividades, con las actividades de vinculación y monitoreo. Perdón. Vamos a poner el caso del señor Robert Hatch. El señor Robert Hatch es un ejecutivo recién retirado que se acerca a su empresa, es decir, al sujeto obligado financiero o no financiero, para adquirir un bien o servicio. Y aquí ponemos una gama de sujetos financieros o no financieros. El señor Hatch quiere adquirir un auto, un apartamento, casa,
quiere abrir una cuenta bancaria, quiere abrir una cuenta de inversión en la casa de valores, quiere abrir un fideicomiso de garantía, un fideicomiso de inversión, pues quiere un fideicomiso de administración o testamentario, lo que sea, quiere comprar una póliza de vida con planes de ahorro, quiere constituir una sociedad anónima, una fundación de interés privado en una firma de abogado, cualquiera de estos tipos de productos o servicios, el señor Robert Hatch se acercó, se le hace una aplicación de una debida diligencia básica porque su perfil de riesgo se generó como riesgo bajo. Vamos a ver los 3 pasos de la debida diligencia, que el auditor, ojo, en este caso tenemos que conocerlo cada vez que vamos a analizar un expediente. Y esto a veces es difícil porque a veces no contamos con el tiempo, digamos, detallado para poder revisarlo, pues, con la profundidad que uno quisiera. Entonces, paso número 1, identificarlo. Paso número 2, verificarlo. Paso número 3, registrarlo. Número 1, identificarlo. El señor Hatch se le completó el formulario de persona natural. El señor Hatch, pues, dentro de su información se declaró como un jubilado de una empresa del sector energético. Su capacidad transaccional es para comprar una casa, un auto, para abrir una cuenta bancaria, un fideicomiso, una sociedad, por un monto de 10.000, 15.000, 20.000, pero no más de eso. ¿Ok? Es decir, cantidad transaccional y monto transaccional. Vamos a poner estas 2 variables. Y el origen de sus fondos o procedencia, pues es de la jubilación y los ahorros por liquidación. Razón por la que el señor Hatch fue vinculado o fue, digamos, evaluado en la matriz de riesgo como un cliente de bajo riesgo. Ok, hasta ahí vamos bien. Punto número 2. Viene cumplimiento, vamos a empezar a hacer las verificaciones o negocio, cuando tiene roles de verificación también, que es muy sano que el negocio tenga rol de verificación. Digamos que negocio o cumplimiento empiezan a hacer los procesos de verificación, de que toda la información y documentos que me dio el señor Hatch en la fase de identificación son correctos. Entonces verifiqué documentos, verifiqué cédula, ID, pasaporte, los corrí por la base de datos, el señor Hatch no tiene ninguna prensa negativa, ninguna mención, etcétera. Presentó información de una declaración de renta reciente verificada, etcétera. Toda la información de debida diligencia y de perfil y procedencia de los fondos fue validada y verificada. Se registró un expediente físico. Como es un cliente de bajo riesgo, se actualiza en 4 años. Es decir, no vemos al señor Hatch el expediente en 4 años. Ok, hasta ahí vamos bien. El señor Hatch es jubilado, quiso comprar una casa, un auto, una cuenta bancaria con un monto específico o cantidad de transacciones específicas, una cuenta de inversión, fideicomiso, una póliza, lo que sea. Constituir una sociedad, una fundación para meter todos sus bienes dentro de esa fundación. Legalmente aceptable y válido. Ok. Hasta ahí, entonces vamos bien. ¿Qué pasa? El señor Hatch, a los 6 meses, y con su pinta de gánster, como lo vemos en la foto, pues después de haber sido aceptado como cliente, se acerca nuevamente para adquirir otro auto, otra casa, abrir otra cuenta de inversiones, otra cuenta de administración patrimonial, otra póliza de seguro con una importante suma de ahorro y de inversión, o constituir otra sociedad, y vamos a ponerle un poquito más de salsa, como decimos en Panamá, una sociedad con ciertas estructuras más sofisticadas. Es decir, yo quiero que esta sociedad anónima, como beneficiario final, tenga 50% otra sociedad anónima establecida, vamos a ponerle salsa, en BVI, y el otro 50% va a ser una fundación, pero esa fundación va a tener dueño, otra fundación, etcétera, etcétera. Entonces empieza a sofisticar, pues, en este caso, el vehículo jurídico. Entonces, definitivamente que frente a lo que nos declaró el señor en su proceso de identificación, de que es jubilado, sus fondos provienen de una jubilación, un ahorro por liquidación, transaccionalmente o financieramente yo sustenté mi declaración de rentas, que pues yo tengo capacidad hasta esto, tengo un perfil transaccional de esto. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, después de 6 meses, quiero comprar otro carro nuevo, quiero comprar otro bien inmueble, quiero abrir otra cuenta bancaria de $30.000 o de $60.000 cuando la liquidación fueron $40.000, por ponerte un ejemplo, otro fideicomiso, etcétera. Entonces, ya genero otro tipo de comportamientos inusuales cuando ya yo fui vinculado. Aquí es donde los sistemas de monitoreo, herramientas de monitoreo debiesen, digamos, apañar el riesgo de manera inmediata. Entonces, cuarto componente, monitoreo. Nosotros como auditores debemos saber el 1, 2, 3, 4 de manera clara, específica
y para cada caso, dependiendo de la complejidad del cliente o del producto y del servicio. Ya sea que el cliente va a comprar una casa, es muy normal que si el cliente va a comprar una casa a título de persona natural, cuando está cerrando el contrato de compraventa o cuando ya está en la etapa final o posterior, quiera cambiarlo a que el dueño de la propiedad sea una fundación de interés privado, para evitar cualquier riesgo de demanda, de decomiso, etc. Eso es legal, por supuesto que es legal, pero habría que ver otras variables que te puedan generar pues riesgo. En el caso de una cuenta de inversión, pues si mi perfil era poder, según mi declaración de renta, según mi jubilación, enseñé todos los papeles y mi jubilación era, no sé, todo mi paquete era de $200,000, y yo abrí una cuenta de inversión por $60,000, por ponerte un ejemplo, ¿cómo yo iba a llegar con $80,000 más o $120,000 más a abrir otra? Definitivamente que ahí los sistemas o las herramientas de monitoreo deben estar en capacidad de poder detectarlo, porque ya es cliente, ya tuvo un cambio en la forma de transaccionar, ya sea con un bien o un servicio. Ahora, esto es fácil decirlo cuando me refiero a una herramienta automatizada. ¿Qué pasa cuando no tenemos herramientas automatizadas? Tenemos que crear o desarrollar, pues, aplicativos, como decimos, enlatados dentro de nuestro software contable o de administración y finanzas, nuestro RP, que nos ayuden a identificar este tipo de actividades o inusualidades para poder, pues, digamos, compensar o mejorar la evaluación de riesgo del cliente. Entonces, esto es muy importante que como auditores lo tengamos. Quizás esto no pega mucho en la era de transformación digital, pero sí de estos productos y servicios, muchos de estos pueden ser, digamos, sistematizados, como una cuenta, digamos, de inversión que tú puedas, pues, ver tu información a través de plataformas tecnológicas que te permitan, pues, ver los papeles en tiempo real, etcétera. Así que es importante, pues, también considerarlo. Bien, el riesgo operativo me gusta traerlo también, lo he repetido, pero definitivamente que como auditores internos tenemos que hacer pruebas sobre controles que mitiguen riesgos operativos, principalmente en las variables de o los factores de tecnologías o nuevas tecnologías, los factores de modelos y algunos factores externos que puedan estar asociados a tecnología. Entonces, vamos a pedirle a Hanna que nos haga un resumen o nos dé una definición básica de riesgo operativo. Seguro. Riesgo operativo. Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por fallas o errores ocasionados por las personas, los procesos, la tecnología, eventos externos o modelos inadecuados. Muy bien. Hanna nos dice que el riesgo operativo es la posibilidad de generar pérdidas por fallas o errores ocasionados en las personas, los procesos, las tecnologías, los factores externos y los modelos. Fíjense que aquí resalto las tecnologías y los modelos. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a aspectos de digitalización. Hay modelos digitalizados como vimos, riesgo de cliente, riesgo de entidad, eh, monitoreo transaccional, herramientas automatizadas, pues tecnologías que soportan estos procesos, que cualquiera de estas que tenga pues una potencial falla o vulnerabilidad puede tener un impacto en riesgo integral, es decir, puede tener un impacto en el riesgo legal por generar un incumplimiento regulatorio, por ende te pueden multar, te pueden sancionar y te pueden publicar en listados de reguladores por haber incumplido en un régimen de prevención. Se te pueden materializar otros riesgos integrales porque por una multa importante afectaste tus fondos de liquidez, tienes que recurrir a otras fuentes de financiamiento para poder obtener pues, fondos de liquidez o utilizar las reservas de liquidez, afectar tus indicadores de liquidez, por ejemplo, pues reputacionales, por otro lado, entre otros, pues multas y sanciones, daño reputacional, como mencioné. Entonces, siempre me gusta rescatar dentro de esta, digamos, esta consideración de riesgo operativo, que cada una de estas 5 variables tienen un componente o un factor común, que es el ser humano. El ser humano recluta, selecciona, contrata y entrena personas. El ser humano es el responsable de definir los procesos, las políticas y procedimientos. Por ende, vamos al ejemplo 1. Si una persona se equivoca, se equivocó porque está el factor humano o porque fue mal entrenado, etc. Si el factor proceso falla, porque omití una regulación, porque no la consideré, es porque la persona fue la responsable de definir un proceso, una política, y yo no documenté en mi manual de prevención que todos los clientes de alto riesgo y PEP tienen que ser aprobados por alta gerencia. Entonces, una omisión, posible incumplimiento regulatorio. ¿Por qué? Porque no lo consideré dentro de mi proceso. Tecnologías. ¿Quién desarrolla tecnología? El factor humano. Sí, claro, compramos una herramienta, esa herramienta hay que configurarla, hay que adaptarla a nuestra operación, a nuestro tipo de productos y servicios. Entonces, desde esa perspectiva,
El programador interno o el tercerizado, como sea, pues está soportado por un factor humano. O sea, tenemos una persona de soporte técnico, una persona de desarrollo de sistemas, tenemos una persona que se puede equivocar, puede no entender bien el lineamiento del área de cumplimiento de negocio para pues, establecer una tecnología de prevención y por ende me puede generar riesgo. Factores externos, vamos a hablar para muestra un botón, COVID-19. ¿Cómo yo le hago frente a clientes que cambiaron su comportamiento transaccional en el sector de medicamentos y que empezaron a generar, pues, o insumos médicos y empezaron a generar, pues, otras series de ingresos adicionales? Estarán falsificando, estarán, pues, en el tráfico de medicamentos, o una empresa que tiene en su pacto social una característica o una actividad específica, pero tiene una categoría que también dice otros, o el pacto social es abierto. Entonces yo puedo vender, pues, insumos médicos, pero también puedo vender, pues, cualquier otro tipo de, de insumo, lo que sea, por poner un ejemplo. Entonces, definitivamente que en este caso el factor externo es sumamente relevante. Inclusive yo lo marcaría en verde también. Y por otro lado, el tema de los modelos. Los modelos, ¿quiénes los construyen? Los construyen, pues, las personas. Entonces, definitivamente el riesgo humano es el principal, pues, factor dentro del riesgo operativo, y el riesgo operativo a su vez es uno de los principales destructores del riesgo de cumplimiento. Quédense con esto porque es muy importante. En las pruebas de control interno, sobre todo cuando se tienen matrices de riesgo operativo, no todas las entidades lo tienen. Algunas por sanas prácticas lo hacen, otras por regulación hacen sus matrices de riesgo operativo. Riesgo operativo significa que desde que el cliente toca la puerta para pedir un producto o servicio, se empiezan a documentar todos, analizar, evaluar y dar tratamiento a todos los riesgos hasta que se procede con la venta o se procede con el registro en estado financiero de esa venta. Entonces, paso a paso se va recorriendo la posibilidad de ocurrencia y el impacto en materializarse un riesgo específico de cada una de estas variables o cada uno de estos pasos a pasos dentro del flujo de ventas. Me gusta mucho en la literatura y en la regulación de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros. En el año 2017, cuando ellos reglamentaron las guías de implementación, que pues en cierta forma terminaban de reglamentar la ley 23 y las resoluciones sectoriales de cada uno de los diferentes sectores, me gustó mucho que esa regulación, que creo que es la 1/2017, habla de establecer los diagramas de flujo de todos los procesos que tengan que ver con venta de productos y servicios. Entonces, claro, cuando tú vas a diagramar o en este caso hacer el flujograma, el diagrama de flujo en una industria de autos, bueno, yo vendo autos de segunda, yo doy servicios de mantenimiento, por dónde yo le facturo a un cliente y por dónde el cliente me puede pagar con dineros sucios o dineros procedentes de actividades ilícitas. Entonces, evaluar todos los procesos de ventas que tengan una implicación en el pago de un cliente. Vamos a ver la parte del sector inmobiliario. Ok, yo soy una constructora, yo soy una desarrolladora, yo soy una promotora, yo soy una inmobiliaria o soy un agente inmobiliario. Entonces, tenemos 5 variables dentro de esta regulación, pues uno del año 2015 de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, que te establece todos estos riesgos por estos 5 tipos de categorías. Entonces, si yo construyo, yo tengo un proceso. Si yo pues me hago un negocio con una desarrolladora, yo soy la constructora, tú desarrollas los planos, pero vamos a tener una promotora. Hemos tenido clientes que son 3 a la vez. Tengo constructora, tengo desarrolladora, tengo promotora. Entonces, ¿cómo interactúan cada una? Hay que tener 3 flujos o 3 diagramas de flujos para poder entender el proceso y dónde pueden estar los riesgos de, en este caso, de lavado. Vamos a sumar el componente de corrupción y fraude dentro de esta actividad. Y así sucesivamente. En la banca, pues definitivamente quiero abrir una cuenta de inversiones, una cuenta de corriente, un depósito, quiero que me administren patrimonio a través de wealth management, quiero pues un fideicomiso, una cuenta de inversiones, o sea, independientemente, una cuenta de ahorro, como sea. Independientemente del producto o servicio, una tarjeta de crédito, pues también debiese poder diagramarse en este caso los procesos para poder entender dónde pueden estar los riesgos y los riesgos operativos en este punto. Entonces, aquí rescato que nos gustó mucho esa valoración, esa regulación que permite al sujeto obligado no financiero, que quizás entiende menos de riesgo operativo, porque obviamente no había sido regulado, poder quizás documentar mejor sus procesos y poder, digamos, priorizar, utilizando el enfoque basado en riesgo, dónde están, digamos, los puntos de riesgo de la venta de un producto o servicio.
Entonces, así sucesivamente, prestemos la atención al riesgo operativo. Cada vez que vamos a hacer auditorías, pues pidamos la matriz de riesgo operativo, evaluemos el diseño de los controles para ver si están bien diseñados y evaluemos la efectividad operacional del control para ver si están siendo aplicados consistentemente conforme han sido diseñados. Entonces, los dejo con este de riesgo operativo. Rápidamente, aspectos de riesgo de base de datos. Calidad de bases de datos. Esta es una gran base de datos que tenemos y tenemos que evaluar algunos atributos. Vamos a repetir este material. La ley 23 nos habla de datos o información recopilada en de debida diligencia. Sobre todo clientes de alto riesgo, pero aquí habla en el artículo 26 sujetos obligados financieros. La Superintendencia de Bancos, artículo 9, parágrafo 2, habla de que deberán mantener y actualizar su base de datos y a disposición de los supervisores de la Superintendencia de Bancos, las empresas fiduciarias y los bancos. Entonces, aquí hay atributos relevantes que los auditores tenemos que evaluar. Cómo se genera la base de datos, si se genera con el clic de un botón automática, si se genera pues parcialmente también con otras tablas dinámicas, otras plataformas, la congruencia con los datos de la herramienta contable o del sistema contable del core, la disponibilidad, si yo puedo generar la base de datos de manera inmediata o te requiero pedirse la tecnología, me demoran 3 días para después revisarla, 4 días, 5 días, mi base de datos puede ser entregada 5 días hábiles. La confiabilidad de la fuente de la información, el origen estándar, query personalizado, la seguridad y respaldo, esto es muy importante. Hay tanta información confidencial en esta base de datos, tan sensitiva como en otros aplicativos del banco. Llámese propiamente hablando del RP y del core. Entonces, veamos un poco más desde el punto de vista de... Bien, la seguridad es pieza fundamental en el programa de cumplimiento. ¿Tenemos que considerar los programas de cumplimiento? Definitivamente. ¿Es responsabilidad del oficial de cumplimiento? No necesariamente. Ahí entran entonces las áreas de riesgos, entran las áreas de seguridad, de tecnología para complementar el programa de cumplimiento y darle soporte desde el punto de vista de seguridad. Tomemos en cuenta que tenemos una amplia base de datos, múltiples aspectos. Estas son, digamos, una serie de hallazgos que podrán surgir. Ya por temas de tiempo voy a mencionarlos muy rápidamente. Cantidad de datos incompletos. Generalmente el regulador te dice cuáles son los campos de la base de datos que yo requiero. La superintendencia, por ejemplo, en una circular de 2015 sobre requerimiento tecnológico, habla creo que como 13 o 15 datos que requiere pedir. Por ejemplo, otro hallazgo, clientes sin fecha de vinculación establecida. ¿Cómo sabes en qué fecha se vinculó? ¿Cómo le das actualización entonces a ese expediente, a ese cliente? Clientes sin nivel de riesgo asignado. ¿Cómo no se le corrió nivel de riesgo asignado a ese cliente? ¿En qué momento no se le corrió? ¿Cómo se vinculó? Clientes sin nacionalidad identificada o establecida. Clientes sin riesgo país establecido. Clientes sin actividad económica establecida. Clientes sin producto o servicio determinado o asignado. PEP con riesgo bajo o riesgo moderado. Clientes categorizados como personas jurídicas con actividades económicas, por ejemplo, jubilados o pensionados, y no necesariamente es el beneficiario final. Entonces, digamos, son hallazgos que suelen suceder cuando se hacen las evaluaciones de la integridad de la base de datos. Otro aspecto importante es que desde el punto de vista tecnológico es muy importante que sea un auditor de sistemas, sobre todo cuando vamos a evaluar pues, los componentes de integridad de la base de datos. Todo ese query, toda esa información tiene que ser un auditor de sistemas que realmente entienda el lenguaje de programación, el lenguaje de reportería, el lenguaje de interfase para poder, pues, en su propio lenguaje auditar y evaluar estos componentes y estos riesgos de interfase y de conectividad entre sistemas. ¿Cómo se interpreta hoy en día desde el punto de vista de auditoría y de reguladores cualquiera de estas fallas? Si yo tengo una base de datos con clientes sin nacionalidad, clientes con sin país de riesgo, o sea, cualquiera de las variables que son consideradas dentro de mi matriz de riesgo, entonces como auditor, y está documentado también en ciertas regulaciones, en el caso de la Superintendencia de Bancos lo establece así, significa que tu modelo de riesgo no es efectivo. Significa que tu modelo de riesgo puede tener debilidades o puede ser deficiente. Porque entonces, ¿cómo tú le estableciste que Edwin Ríos es un cliente de medio riesgo si no tiene nacionalidad, si no tiene país, si no tiene actividad económica, si no tiene un producto asignado? Entonces, ¿cómo tú le determinas que Edwin Ríos es de riesgo medio? Si te faltan variables, entonces se asume, o la normativa en este caso, pues determina que tu modelo de riesgo de cliente pues es débil. Eso también te lleva a otro aspecto.
Posiblemente tus campos mandatorios no son tan mandatorios y al final te permite omitir ciertos datos. Entonces, esos son aspectos a revisar para que los oficiales de cumplimiento y también programadores pues también lo tengan presente, la forma en que lo vemos los auditores. Bien, temas de muestreo, voy a hacer rápido aquí, no es meter la mano, como siempre decimos, en la bolsa y sacar 30 clientes para pedirle entonces al departamento de cumplimiento, dame estos 30 clientes, 15 personas naturales, 15 personas jurídicas, no. Hay lineamientos para poder determinar, número uno, el número o el tamaño de la muestra y los criterios de la muestra, utilizando variables propiamente como producto, servicio, ubicación geográfica, actividades económicas. Y es muy importante también establecer combinaciones lógicas para el muestreo. Y esto se hace cuando son bases de datos grandes. Esto sí se hace cuando son bases de datos grandes. Cuando son, digamos, bases de datos de 100, 200, puede ser más sencillo hacerlo. Pero cuando son bases de datos de miles de cuentas o miles de clientes, es importante, pues, generar la muestra o seleccionar la muestra utilizando, pues, una serie de combinaciones lógicas que mezclen país, actividad económica, país más actividad económica, que mezclen PEP. Entonces, ahí hay ciertas herramientas manuales inclusive o semiautomatizadas para darte estos numeritos que uno dice, bueno, voy a tomar 30 clientes. Bien, rápidamente, herramienta de monitoreo, ya para ir cerrando. La herramienta de monitoreo, pues definitivamente, hablando propiamente de lo que la literatura regulatoria dice, herramienta de monitoreo y no un sistema de monitoreo, hay que hacerle dos tipos de evaluación. La evaluación de controles generales y de seguridad de la información y la evaluación funcional. Vamos a hablar de la evaluación de la herramienta de monitoreo. Ojo, esto también debe hacer un auditor de sistemas, un auditor con experiencia y con conocimiento en lenguaje de programación, en lenguaje de perfiles de usuario, de controles generales de TI y controles de aplicación. Aspectos fundamentales a revisar: la bitácora de trazabilidad de alertas generadas, quiénes son los usuarios o los perfiles para acceso y privilegios, quién puede modificar reglas, quién puede cambiar reglas, quién puede crear reglas en el sistema de monitoreo, en la herramienta, quién puede descartar alertas, etcétera. Cómo son las bitácoras de cambios para determinar cuándo fue la última vez que se cambió una regla de monitoreo, cuándo fue la última vez que un usuario, por ejemplo, administrador, entró. La programación de las reglas adaptativas para blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y, ojo, hoy en día también corrupción y riesgo de fraude. Las famosas condiciones if-then. If si A más B, entonces es igual a C. Yo quiero que esa regla esté incluida no solamente en el manual, no solamente en el instructivo, no, tiene que estar dentro del lenguaje de programación de la herramienta de monitoreo. Por eso le digo, esto tiene que verlo un auditor de sistema, porque todos esos códigos que un auditor normal, quizás difícilmente, un oficial de cumplimiento, difícilmente se le puede, digamos, hacer sencillo o pudiese, digamos, interpretar, porque estamos hablando del lenguaje de programación. El auditor de sistema sí tiene esos skills, esas habilidades para poder identificar que la regla, si yo tengo 10 reglas en el sistema, o tengo 5 reglas, o tengo 2 reglas dentro de la herramienta de monitoreo, pues están adecuadamente configuradas. Entonces, esa condición if-then es sumamente importante. La bitácora de cambios en reglas adaptativas, quién cambió las reglas, cuándo fue la última vez que la regla de perfil, de exceso de perfil transaccional, por ejemplo, se modificó. La integridad de los reportes que debe generar una herramienta de monitoreo. Aquí me voy a referir a la literatura de la Superintendencia de Bancos. Pues la herramienta de monitoreo debe generar para fiduciarias y bancos histórico de riesgo, transacciones, histórico de transacciones, datos de clientes, alertas generadas, procesadas, descartadas, entre otros. Entonces, la integridad, ¿cómo se generan esos? Y aquí habla de la herramienta de monitoreo. No es que yo el reporte lo genero del IBS o lo genero del otro aplicativo, del Oracle, no. O sea, no es que la genero del otro aplicativo. Tiene que ser a través de la herramienta de monitoreo porque la ley así lo establece. Los controles para cambio automático del perfil de riesgo del cliente. Esto lo mencionamos también en la matriz de riesgo. Acá se repite. Importante, la independencia del departamento de cumplimiento en la generación de los reportes y estadísticas de alertas, por ejemplo. La independencia del departamento de cumplimiento no es solamente reportar a la junta directiva a través de un comité de prevención. También la independencia de cumplimiento se da desde el punto de vista de que yo, como cumplimiento, oficial de cumplimiento, pueda generar mis propios reportes sin dependencia o pasos de otras áreas. Entonces, esto es sumamente importante. Las políticas de acceso al sistema, los policies de contraseña, por ejemplo, se han dado casos en que el sistema RP, el core, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, tiene 8 caracteres de alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas, esto, lo otro, para entrar. Es un lío la contraseña. Y la herramienta de monitoreo nada más te pide 3 o te pide 4. Sumamente sencillo y te permite
que no tenga números alfanuméricos. Entonces, la política de seguridad de la información debe ser para todos los aplicativos del sujeto obligado, no necesariamente para el principal. Como decíamos, la herramienta de monitoreo maneja mucha información confidencial que puede ser sujeta a delitos o al cibercrimen. Entonces es importante también protegerla. Definitivamente los planes de continuidad, respaldo, recuperación. ¿Qué pasa si la herramienta de monitoreo se me cae? ¿Cómo la respaldo? O los datos, ¿cómo la respaldo? ¿Cómo le doy continuidad a mi sistema de monitoreo? Sobre todo cuando hablamos de volumen de alertas. Digamos que por 10 días no pude hacer seguimiento de alertas porque la herramienta tuvo un problema de continuidad. Entonces se me acumulan. Entonces definitivamente la eficiencia del proceso va a verse afectada. La seguridad y protección de datos, ya por estándares internacionales y normativa, también se requiere. La evaluación funcional, ahora hablando de la evaluación funcional del sistema de monitoreo, entonces vamos a hablar de unos ejemplos y poner algunos hallazgos y cerramos. La generación del reporte de alertas y selección de muestras, esto es importante. ¿Quién genera ese reporte de alertas para poder seleccionar las muestras de auditoría? Las capacidades del sistema para generar esos reportes. El análisis de estadísticas de reportes y gestión de alertas para poder ver comportamientos. ¿Cuántas alertas han sido descartadas, cerradas, abiertas, procesadas, fuera de los rangos, atendidas fuera de los rangos? Las funcionalidades y pruebas de diseño de configuración de reglas, también es una prueba funcional. El enlace con el workflow de verificación y listas. ¿Cómo se asignan, en algunos casos, cómo se asignan las alertas a los oficiales de analítica? Aquí hablando de pues, instituciones grandes. Se generan, no sé, 300 alertas al día. Bueno, esas alertas, ¿cómo se asignan a los diferentes analistas? También se evalúa el análisis de alertas online, tiempo real, contra las que son generadas al día siguiente o por corte o batch. Cumplimiento de plazos de investigación y cierre, alertas pendientes por atender, análisis de patrones de cierres por oficiales y analistas. O sea, ¿por qué un analista cierra las alertas mucho más rápido que otro? ¿Por qué un analista cierra las alertas todas dentro de 5 días hábiles y por qué el otro le toman 15 días y la política es 30 días cerrarlas? Entonces, o uno es muy eficiente, o uno es muy conservador, o el que la está cerrando en 5 días, pues posiblemente no está documentando o no está estableciendo las razones de descarte. Entonces, ¿qué es el siguiente punto? Documentar la razón de descarte y la evidencia del descarte. Los archivos de descarte en sistemas de monitoreo. Hay plataformas, ahora vamos a hablar propiamente de algunos sistemas de monitoreo que te permiten subir como un anexo dentro de la plataforma, pues la evidencia del descarte. Si, por ejemplo, la transacción era por $50,000 y mi perfil era de 20,000, bueno, pero lo que pasa es que yo vendí un carro, una propiedad, aquí está el contrato, aquí está, bueno, se escanea, se sube a la plataforma y queda dentro de la plataforma como un link a esa alerta cerrada. Entonces, así sucesivamente, todo lo que es funcionalidades. Algunos casos de hallazgos, pues vamos a ver hallazgos. Esta es una base de datos de alertas que uno de nuestros auditores creó para efectos de poder dar el ejemplo. Alertas pueden ser gestionadas y descartadas por negocio o incompatibilidad de funciones. Negocios ni operaciones deberían poder estar gestionando y descartando alertas porque les es una función incompatible, les hace conflicto de interés. ¿Cómo yo voy a descartar una alerta de un propio cliente mío? Y un cliente que yo traje, un cliente importante que yo traje. ¿Cómo lo voy a descartar? Debe ser un área de monitoreo, un área de análisis de alertas. El sistema no genera histórico de transacciones y riesgo. Por ejemplo, se está incumpliendo con la regulación en este caso, pues de generar un reporte de histórico de transacciones y riesgo. Porcentaje de alertas con una condición de exceso del perfil transaccional descartada sin documentación de descarte, es decir, el oficial o analista pues descartó y no puso ni siquiera la razón de descarte. En el caso siguiente, alertas descartadas, pero se sustentó la razón de descarte, pero no se documentó el sustento, no se tiene la documentación de soporte, que la ley claramente lo dice, no solamente es la razón de descarte, porque el señor vendió una finca, no. Vendió la finca y aquí está el contrato. Vendió un auto y aquí está el contrato, el formulario de traspaso, lo que sea. Alertas con más de 30 días para su atención. Esto va a depender, en caso de que aquí sean, por ejemplo, 15 días para atenderla. Atendiste 30 días, si son 90 días, las atendiste más de 120 días, o a partir del día 91, etc. Alertas irresponsables de atención. Un gran porcentaje de alertas atendidas, en este caso se puso Juan. Juan atendió el 62% de las alertas. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Se le están asignando más alertas a Juan, Juan es más eficiente, se evalúa todo esto. Alertas son generadas por la condición, el 87% de las alertas son generadas por la condición de sexo en perfil transaccional. Esto propiamente no es un hallazgo, pero te da a entender que el 87% de las alertas o tu carga
de monitoreo transaccional está en perfil transaccional. Entonces, esto te puede llevar a la solución de o revisas el perfil transaccional de los clientes para ver si está adecuado, si está actualizado y poder reducir ese volumen de alertas o de falsos positivos. Alertas por la condición de riesgo país o PEP descartadas sin sustento, alertas generadas por intereses y recargos, también se da bastante. Se genera un interés, un recargo por un producto, un pago tardío, lo que sea, te genera una alerta, porque el sistema lo vio como algo inusual y lo generó. Entonces son ejemplos de hallazgos que como oficiales de cumplimiento tenemos que asegurar y programadores de que no, pues los auditores no lo puedan identificar o tratar de proteger, en este caso, los reportes de alerta. Señores, hemos terminado. Realmente este webinar estaba programado para hora y media, hora y 45. Hemos tenido prácticamente las 2 horas. Así que vamos a abrir el espacio para preguntas y consultas. El día de hoy terminamos pues este tercer webinar. Creo que logramos una meta de cuarentena, digamos, ¿no? De poder tener un plan de 3 capacitaciones. La primera ha sido el 7 de mayo sobre recomendaciones para mejorar la evidencia del perfil del cumplimiento y el comité de prevención. El 14 de mayo fue el gap análisis de los modelos de riesgo antilavado y el día de hoy pues temas de transformación digital en los procesos de cumplimiento y auditoría. Así que les agradezco muchísimo su participación, a los diferentes países que participaron, los diferentes sectores, a los reguladores que están presentes, para efecto de poder pues acompañarnos en estos eventos de RS.